Bueno, quiero agradecerle la posibilidad de estar aquí. Es un gusto realmente. Cacho me venía invitando y porque no podíamos coincidir, porque andábamos todos a lo loco corriendo por todos lados trabajando, no podíamos venir, pero este es un evento precioso donde nos encontramos con los amigos. Y además venir aquí, lo que sé que están formando un grupo de trabajo precioso, les agradezco. Es una linda oportunidad para compartir con ustedes algunas cosas que venimos haciendo. Lo primero que quiero aclararlo es que no vengo de la matriz estrictamente política como muchos de los que están aquí. Y cuento esto no por autorreferencia, sino para contarles de dónde vengo y de dónde voy a hablar. Mi formación es más desde el ámbito del desarrollo económico. Tengo una matriz secariana. He estudiado ahí, he trabajado también en la CEPAL, pero bueno, además mezclo una cuestión de la academia y una cuestión práctica, como es el perfil de varios de aquí, los que estamos aquí, con lo cual es un mix. ¿Sí? Y mi trayectoria profesional tiene que ver con eso, ¿no? Con mezclar la teoría con la práctica y la práctica con la teoría. Hoy hablamos de praxis y mi práctica fue importante en la década del 90 ligado al desarrollo económico y territorial, para ir pasando, como muchos de los que estamos en este recorrido durante algún tiempo, a una mirada más multidisciplinaria, más sistémica, más abierta en el desarrollo territorial, que combinaba varias dimensiones. Ahora me toca, además de conducir una maestría, también dirigir Conectader, que es un programa en el cual pertenecemos algunos de nosotros que estamos aquí. Y es un programa de formación, desarrollo territorial, entre otras cosas, para América Latina, que tiene sede en la USAN y Argentina. Y nos hemos dedicado en los últimos años a pensar y a hacer temas de formación y desarrollo territorial. Y algunas cosas hemos aprendido, tenemos muchas dudas también, porque es un proceso de construcción colectiva bastante complejo. Pero algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en este marco que nos puso Mario en su intervención. Me da mucha lástima haberme perdido un precioso debate de ayer a la tarde, eso me dijeron, pero bueno, estábamos con Eleonora y Nemi en clases de maestría en Rafael Aires, nos permitió escaparnos esta mañana. O sea, que le voy a hablar desde ahí, ¿no? Desde una formación vinculada a la CEPAL y con práctica política. Trabajé en el Estado mucho tiempo, en una municipalidad. Tengo formación política desde la universidad, creo en la política como elemento de transformación, y desde ahí desde esa perspectiva, nosotros tuvimos dos eventos importantes en los últimos años que para mí fueron determinantes a la hora de pensar el tema que estamos viendo aquí, que es el tema de la formación. Uno, muy lindo, hace unos 3 o 4 años, 3 años, en Buenos Aires nos juntamos una cantidad de gente que hacía rato que trabajaba en el tema del desarrollo territorial en América Latina, a reflexionar sobre qué deudas teníamos pendientes. Me había venido, bueno, no nos gusta llamar expertos, había venido gente con experiencia en los temas de desarrollo territorial. Nos juntamos a charlar como 3 días. Le dimos una vuelta importante a los temas del desarrollo territorial y armamos qué deudas teníamos en términos de temas. Y también reflexionamos sobre un tema que Mario puso arriba de la mesa, que era ¿por qué no conseguimos los resultados que deberíamos tener en América Latina después de tanto tiempo? ¿Por qué no estábamos consiguiendo los resultados? ¿Qué es lo que estábamos haciendo mal en términos de formación, asistencia técnica, diseño de políticas en nuestros países? Y en ese marco sale una reflexión que después marcó una de las líneas de trabajo que nosotros tuvimos, que era
que hablábamos del desarrollo territorial como una cuestión participativa, que hablábamos del desarrollo territorial como una cuestión de hacer visibles los conflictos, que hablábamos del desarrollo territorial desde la articulación, de las construcciones de visiones compartidas, pero que no podíamos visibilizar perfectamente cómo hacíamos esa transferencia, porque nosotros hablábamos de transferencia, en los lugares donde íbamos trabajando. Teníamos un problema, y tenemos un problema, de cómo montamos diálogos con la gente, tanto a nivel territorial, como a nivel docente, como a nivel de asistencia técnica, como a nivel de pensar la política pública. Decíamos que el desarrollo territorial es un proceso de construcción colectiva, pero nuestras formas de enseñanza, nuestras formas de hacer asistencia técnica, todavía tenían y tienen adentro cuestiones muy tradicionales. Sosteníamos en los procesos pedagógicos una enseñanza de tipo academicista, aunque en este ámbito habría que cambiar el término, donde uno es el que sabe y el otro es el que aprende. Y esta manera muy sintética lo aplicábamos en nuestros trabajos en los territorios y en nuestras clases y en nuestras formas de trabajar en clase. Entonces, esto que decía Mario en algún momento, de que no podíamos construir el cómo del desarrollo territorial, para nosotros fue, a partir de esa reunión, que algunos lo traíamos de antes, una preocupación. Y esa preocupación nos llevó a reflexionar sobre lo que nosotros llamamos cuál es el enfoque pedagógico del desarrollo territorial. El enfoque pedagógico desde un planteo amplio, casi como un planteo ideológico. De qué manera nos relacionamos con los alumnos, de qué manera los alumnos se relacionan con nosotros, de qué manera planteamos el proceso de formación, de qué manera planteamos los procesos de asistencia técnica, cómo construimos el conocimiento, cómo escuchamos a la gente, cómo la gente nos escucha a nosotros. Fue planteo que empezamos a estudiar. Me marco porque aquí me parece que hay un elemento súper importante a la hora de diseñar procesos formativos, que es la manera con que enfrentamos los procesos de aprendizaje. Mike decía que, Paco decía, que el desarrollo territorial es un proceso, y si habla así, ¿se escucha? Gracias. Cuidado. Sí, es un poco, para mí que muevo mucho las manos, ¿no? Un poco ansioso el tío. Sí, ¿no? En general. Paco decía que trabajábamos para mejorar el nivel de vida de nuestra población y después cuando construimos cuando construimos una definición conjunta con Paco para un libro, agregamos que era un proceso de construcción de capacidades. ¿Sí? Un proceso de construcción de capacidades para mejorar el nivel de vida de la gente. Entonces, nos empezamos a preocupar cómo hacíamos esos procesos de construcción de capacidades. Y hasta el momento descubríamos que teníamos un discurso, pero que era bastante lineal, bastante cartesiano, bastante de yo sé y ustedes tienen que aprender. Es un proceso que se verificaba en todos lados. Y además, que no solo lo verificábamos nosotros, sino que la política pública estaba pensada de esta manera, la cooperación internacional estaba pensada de esta manera, los docentes pensaban de esta manera. No lo estoy hablando de una cuestión instrumental, lo estoy hablando de una cuestión ideológica, de poner los temas de la participación y de la construcción colectiva como un elemento central del concepto del desarrollo territorial en el cual yo creo. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Vamos a discutir los temas, y ahora voy a volver sobre eso porque también sigue siendo determinante. Vamos a discutir los temas, pero vamos a discutir también cómo construimos conocimientos. Vamos a discutir también cómo construimos capacidades de forma colectiva en los territorios, porque encontramos que ahí teníamos una serie de debilidades en nuestra trayectoria profesional con gente que viene a trabajar en ese tema. Este es un bloque.
Y el segundo, como también planteaba Mario, la necesidad de discutir las temáticas que abordamos, el desarrollo territorial y las perspectivas donde entrábamos al desarrollo territorial. Mario hace una lectura de los últimos 10 años de la maestría de la UNSAM, que fue una referencia importante para América Latina, y mete su debate. Y nosotros en Rafaela, en la maestría, también tenemos nuestro debate. Y entre nosotros tenemos nuestros debates. No es algo que está cerrado. Hay una reflexión, yo creo, en particular lo digo desde mi perspectiva, que estamos aprendiendo mucho de la multidisciplina. Nos ha costado, pero hay una necesidad de aprender de la multidisciplina. Nosotros en chiste decimos, algunos de nosotros, yo soy un abanderado de ese chiste, es que estamos aprendiendo del madurismo, esta es una reunión del madurismo, la perspectiva de la política, no porque yo no haya tenido la perspectiva de la política, pero sí el enfoque político del desarrollo territorial. Cuando hablamos de acumulación de capacidad, hablamos de construcción social y política. Estamos aprendiendo, yo no vengo de ahí. Esto es importante. Hace poco tuvimos una discusión que todavía está absolutamente inconclusa, Mario, Díaz, Paco y yo en una cena, donde había un cuestionamiento al término de desarrollo que nosotros utilizamos y vamos a seguir utilizando, porque seguimos creyendo. Y ahí yo decía, no me gusta, no sé si estamos hablando de cosas distintas o de lenguaje distintas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay debates que no están cerrados en términos de cuál es la temática que aborda, si lo que hemos aprendido, por lo menos yo, que el enfoque es multidisciplinario, que el aporte que están haciendo los compañeros de distintas disciplinas es muy importante escucharlos e integrarlos al enfoque que tiene uno, integrarlos al enfoque que tiene otro. Entonces, dos cosas. La primera es el debate de la temática, el desarrollo territorial. ¿Cuál es el cuerpo mayor que tiene el desarrollo territorial? El cuerpo mayor que tiene la especialización que me llegó ayer es la política. El cuerpo mayor que tiene la maestría en Rafaela es la multidimensionalidad desde la mirada del sistema complejo. Ustedes me dicen hoy, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir aprendiendo, y ahí hay un debate. Yo digo, en términos de la temática de la especialización, hay que seguir discutiendo con la cabeza súper abierta. Por supuesto, la cabeza súper abierta tiene límites. Recién hablábamos con Mario. ¿Sí? La cabeza tiene límites. Mi cabeza tiene límites, en el sentido de que un fascista no va a dar clases a la maestría. Y ahí me apropio como si fuese el dueño. Pero sí hay una mirada multidisciplinaria en el cual, como creo que en esta perspectiva pedagógica no soy el dueño de la verdad, hay que ponerla arriba. Me parece que hay el tema de la política, el tema de la multidisciplina. Eso es un tema que hay que discutir, y se lo dejo en la mesa, que tampoco me voy a tomar tanto tiempo, que es una de las preocupaciones. Es una de las preocupaciones ser muy transparente en el enfoque del desarrollo que tenemos a tener y una mirada de apertura hacia quienes están probando con otros elementos que tienen más peso en el enfoque del desarrollo territorial. Eso, desde mi perspectiva, no está cerrado. Es un proceso de construcción de organizaciones, una reflexión sobre esta línea, no tan de fondo. Hay temáticas del desarrollo territorial donde no le estamos entrando. Y yo lo planteo como pregunta. Nosotros en la maestría no tenemos desarrollo económico y territorio, política y territorio, medio ambiente y territorio, cultura social y territorio, planificación y territorio. Y estamos armando seminarios sobre seguridad y territorio. Para nosotros es un tema importante que si vamos a hablar en los territorios de desarrollo, sobre política y territorio, el tema de la seguridad aparece primero en la demanda ciudadana. Después podemos discutir si la sensación de seguridad, pero
es un tema distinto, como temática. Cuando fuimos a buscar especialistas, o casualidad, los especialistas en seguridad son mayoritariamente vienen del mundo militar y de la policía. Para mí ahí estamos adaptando que si escucharas a la sociedad, como dice Mario, tener temática para dar respuesta a la preocupación de nuestros territorios, ahí hay una reflexión. ¿Qué hacemos con el tema de la ciencia? Tenemos que darle cabeza, no tenemos teoría, no tenemos profesores, no sabemos cómo hacer un práctico, y ahí estamos, ¿no? Y eso es el recorrido de andar, dando vuelta en América Latina, y sí, bueno, el tema de seguridad se viene, estar aquí. Es un tema que habría que darle vuelta desde la mirada del sistema complejo que nosotros tenemos, de la multidisciplina o de la mirada sistémica de la competitividad, y ahí hay un tema que para mi gusto hay que abordar. Cuando además no podemos abordar todos los temas porque no tenemos tiempo. La maestría son 600 horas, y cuando abordamos mucho uno, es la teoría de la sabana. Bueno, tenemos que sacarle horas a otro, porque más de 600 horas no van a matar. Entonces, la técnica del cerebro. Con lo cual le digo, ahí hay un tema de discusión política ideológica sobre cuáles son las temáticas que estructuran la formación en el desarrollo económico. Lo que yo planteo es que estar muy abiertos, que hay que tener una lectura muy profunda de lo que está pasando en América Latina, en el mundo, en nuestros territorios, y hay que tenerla en sentido amplio. Además, cuando entramos en las multidisciplinas, tenemos serios problemas de lenguajes. En esa escena famosa que estoy haciendo la referencia, no sé si no estábamos hablando de lo mismo o estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? No lo sé. A los 15 minutos estábamos juntos y tirando una botella por la casa. Después nos recuperamos. Así es. Después nos recuperamos porque, pero lo que digo, ahí hay un debate. Ahí hay un debate. Con Cacho siempre discutimos. Yo, y una corriente, habla del territorio actor. Y le explico 40.000 veces. Y me dice, territorio no. Y me explica 40.000 veces por qué el territorio. Yo le explico a 80.000 veces. Y ahí andamos por la vida siguiendo juntos, cuando no, la verdad, todavía nosotros tenemos una diferencia. Pero lo importante es que se hagan visibles esos debates, se hagan transparentes esos debates, y no está cerrado. No está cerrado. Me parece que eso es un tema que tenemos que ser conscientes a la hora de definir con total libertad cuáles son nuestras propuestas estructurales a nivel del desarrollo territorial. Eso, para mí, es un eje para tirarles a ustedes, porque en la experiencia de Conectadeo hemos visto también la necesidad de que las propuestas de desarrollo territorial contemplen las necesidades del territorio. Y Mario dice, yo tengo este tipo de problemas. ¿Le vamos a dar respuesta o no? Sí, no, ¿y por qué? No las escucho. Es parte del concepto que yo tengo de desarrollo territorial, escuchar al territorio. Como siempre digo, esto no es marketing, no es darle la razón siempre a todos, pero sí escucharlo. Ahí hay una mezcla de cosas, ¿no? Y esto también cuestiona la definición de las currículas y de los seminarios solamente desde la academia. Y ahí ya voy metiendo cosas ideológicas de lo que creo en el territorio. Si nosotros, en mi punto de partida, definimos una currícula solamente desde la academia, aunque a veces los tiempos hay que hacerlo, lo que hay que hacer es poder recuperar el diálogo con el territorio. Y ahí tenemos una dificultad. ¿Cuál es el territorio? Una mirada que yo tengo de la UNSAM, en la cual aprendí mucho de la maestría en desarrollo local de la UNSAM fue una maestría con trascendencia nacional. Entonces, era una lógica. La maestría en Rafaela tuvo y va cambiando, porque tiene que ir cambiando. La creación de la maestría en Rafaela tuvo que ver con un mix de un proceso de reflexión de un territorio que hizo determinadas cosas y en un momento pasó a reflexionar, el mundo está cambiando y nosotros estamos diciendo lo mismo que hace 3 años. Hay que meterle cabeza
gente que venga a la maestría a formarse. El territorio de referencia es la región de la Ribera. Distinto. Son distintos. Este tiene que aprender de este y este tiene que aprender de este. ¿Bien? Ahora, es la temática, el lugar a donde estás. Una universidad nacional en un centro urbano como Rosario no puede pensar que va a ser lo mismo que una universidad que está en un lugar de 100.000 habitantes en una región de 200, que además tiene una determinada trayectoria. Y que la apuesta de la sociedad es a reflexionar sobre esa trayectoria. Entonces, es temática más que territorio definís que vas haciendo. Es temática más el territorio, más a quién te dirigís. No es lo mismo que un posgrado o una maestría tenga como objetivo decisores, que tenga como objetivo investigadores y que tenga como objetivo un mix. Cambio. No se puede pensar de la misma manera, porque esa es la relación entre el proceso educativo y la gente que está estudiando. Nosotros tuvimos que cambiar la segunda corte porque había 4 personas en la corte que venían del mundo de lo social. Había que aumentar la cantidad de horas de lo social. Una flexibilidad, que a veces hay que mentirle a la comunidad o a ti, a todo. Es de flexibilidad que digo, meter un seminario que no un seminario, pero bueno. Entonces es la temática difícil en un mundo de cambios, donde hay que ver qué es lo que está estudiando el otro y aprender. El territorio define también. ¿Y a quién lo va a dirigir? Si hay un posgrado que tiene que ver con investigadores, es una manera. Si son actores territoriales, es otra. Porque esos actores territoriales tienen otros intereses y su práctica profesional es otra. Nosotros tenemos 90% decisores, que son de municipalidades, de agencias, del INTA y del INTI, que están en la trinchera. Hacerle leer 4 documentos, 80 páginas, no mata. Eso no significa que no tengan que leer. Eso no significa que no tengan que leer. Si tienen que leer. Pero no es lo mismo que se está preparando para una carrera de investigador. El investigador tiene que tener esto y esto debe tener esto, pero el mix es complejo. No sé si alcanzamos, pero por lo menos lo que estoy planteando es hay que hacer una reflexión. O sea, al principio no la tenemos porque no sabemos para dónde vamos, no sabemos quién se inscribe, pagamos lo que tengamos que hacer, pero después tengamos la ventana así abierta para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces ahí hay 3 elementos. Y el último, no se lo alarga, es recuperar el primero que yo les dije, cuál es el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico que tiene que ver con la definición política. Si yo digo que voy a ser democrático, que voy a trabajar el diálogo en sentido amplio, ayer Eleonora mostraba algo que nosotros venimos recuperando, porque tuvimos que ir a los pedagogos latinoamericanos, y a mí me hace mucha risa porque tuve que volver a mi formación primaria, que fue la educación popular, para mostrar cuáles son los procesos pedagógicos, qué entendemos por el diálogo. Y ahí también hay un núcleo de cómo pensamos los procesos pedagógicos. Entonces, la maestría que me toca dirigir a mí es una maestría que tiene la particularidad de esta relación. La impronta es los casos, los trabajos prácticos y el diálogo con amigos. ¿Okay? Si yo estoy diciendo que este es mi concepto de desarrollo territorial, tengo que dar clase de acuerdo al concepto de desarrollo territorial. Si digo que es del diálogo y la concertación, el escenario del proceso educativo tiene que tener este enfoque. Y si digo que es solución de conflictos, hagamos lío para la resolución de conflictos. ¿Qué impacto tiene esto en el diseño? Los profesores, les dejo la cabeza así, porque no creemos
en clases magistrales. No creemos en clases magistrales. Eso significa, yo creo en el diálogo, la comunicación, los quilombos, el debate, el conflicto, más el aprendizaje de la práctica del caso, debe estructurarse de esta manera. Con Cacho no tengo problema, pero con otros no es sencillo. Tiene que haber espacio donde reflexionemos y los alumnos discutan y haya casos, porque el desarrollo territorial también conceptualmente, nuestra trayectoria indica que hemos aprendido de la práctica. Hay una cantidad de capacidades que decía, hay que trabajar en el sector público, lo que está diciendo Mario es que hay una práctica a la cual tenemos que aprender. Es lo que en términos de capacidades es el saber hacer. El saber hacer se aprende de la práctica. Entonces tenemos que reflexionar sobre la práctica. Y eso tiene que ser una impronta. En este caso, es una impronta de función política. Entonces ahí viene Cacho, por favor, que tenga que agarrar 3 ejercicios. El Cacho hace determinados ejercicios que son los que le gustan. Viene Eleonora, le hicimos un caso de la materia de desarrollo económico. Nosotros desde la dirección armamos 4 casos y traemos actores del territorio a hablar. Hay algunos que no le conocen la cara. Hablan de los estudios, de su vida y de una cooperativa. Y hablan del desarrollo económico y nunca vieron un empresario. Hace 15 días se armó un quilombo precioso. Vino un empresario mediano, 40 empleados, de Esperanza. Sí, no le avisamos a dónde venía, yo estaba ahí. El tipo se para adelante y habla como hablan los empresarios. Con los empresarios con los que a mí y a ustedes seguramente les tocó articular. El tipo hablaba con un nivel de convencimiento, soberbia, dice, nosotros somos que llamamos empleo, tienen que hacer caso a nosotros. El tipo sobreactuaba porque está acostumbrado a ese discurso. Un lío, imagínate, le pegaron, que tenga el tipo de bolilla. Precioso. ¿Cuál fue una de las conclusiones? Hay muchos actores que hablan así. Son los que tenemos que articular en el caso de los que creemos o los que estamos incómodamente trabajando dentro del capitalismo nacional. ¿Ok? Y que creemos en el... Yo creo en otras cosas, pero me parece mucho más complejo que se discute en el ámbito de la vida. Pero ese empresario es con el que tenemos. Y también se amolió con los investigadores, los señores de Lili también le dieron palo para que tenga. ¿Sí? Fue mucho más gracioso al empresario porque el empresario devolvía. ¿Sí? El empresario se fue. No quiere volver. Claro, cree que estamos formando a la Brigada Roja en Cuba. No es para nada, les puedo decir, no tiene nada que ver. Sí, es un ambiente crítica, donde además hay de todo ahí adentro. La que puede dar clase, la que no puede dar clase, la que puede dar clase, es la sociedad de la región. Muy simpática. Olvídense de creer que tiene un ambiente homogéneo en términos ideológicos. No, no es homogéneo en términos ideológicos. Hay una mezcla y se nota en los debates. Y está bien que así sea. Hubo una pregunta de Cacho que a mí me cuenta, o sea, no la tomen como lo cuento como hecho. No se queden que este es el perfil es un perfil del alumnado de centro-izquierda, hay mucho minerismo, pero hay de todo. En un momento Cacho dice, pueden pegar, sería dice, ¿cuál es el mejor momento de la economía? Y saltó una chica de atrás, que es representante de la sociedad civil, de Rafaela. Yo, con el menemismo, estaba genial. Sí. El esfuerzo de Madurí, no mover la cara. ¿Qué le dijiste? No, el mismo grupo, le dijo después. Pero no sabe lo buena que es esa chica, digamos, en términos de buenudo. Ahora, no están entendiendo mucho la novela. No, lo que digo es que esa es la chica. No, esperen, es la que más trabajo social tiene, por supuesto, tipo Cáritas.
La que más le dedica, la que más horas le dedica a la actividad de las entidades sociales. No, aquí viene el rescate. Esta gente es con la que trabajamos en la sociedad. Claro. ¿Ves? Con gente que está todo el día y deja horas por la gente que está en la lucha contra el cáncer. Y que para nosotros no mueven al perímetro. No sé si no mueven al perímetro. Ahora, hay un montón de... Tiene que ver con ese enfoque pedagógico. Es el debate, en los casos, que venga gente y salgamos nosotros. Y salimos. Entonces, el año pasado, con el grupo de la USAN que vino a Rafaela, fuimos a visitar toda la estructura del programa de Rafaela Más Sustentable. Fuimos a la Bella Arbolito, a ver cómo trabajaban con los niños de la primaria, al relleno sanitario, cómo trabajan las cooperativas sociales, el debate político, y salir del territorio. Lo que estoy planteando es que además, no digo que tengan que hacer esto, digo, yo termino la reflexión, que el enfoque pedagógico, con el cual, el enfoque pedagógico en términos de la política, abordamos los procesos de aprendizaje, también tiene su correlato en la forma que estructuramos los procesos de aprendizaje. Me parece que ahí es un núcleo para discutir. Hicimos una investigación hace 3 años con una becaria vasca y estudiamos las distintas propuestas de desarrollo territorial que hay en Argentina. Y es realmente muy variado y se aprende. Aquí en Sedimil, los procesos de formación, diplomaturas, cursos, maestría, y se aprende. Ahí hay cosas que no están resueltas, ni están debatidas. ¿Sí? Metodología de investigación de qué tipo, si son decisores, si son investigadores. ¿Por qué la currícula tiene más de económico? ¿Por qué la currícula tiene más de empleo? ¿Por qué la currícula tiene más de medio ambiente? ¿Por qué no es rural? Y es rural. Ahí hay toda una reflexión que hacer. Lo bueno es que hace algunos años estamos entrando al tema. Entonces ya podemos hablar de algunas reflexiones de la práctica, que a mí me parece vital, aún en los procesos pedagógicos. Y termino. En una reflexión que hice sobre el caso de Rafaela, que es un caso que está dado vuelta mucho, que tiene éxitos y fracasos. Lo bueno que está reflexionando es que hay una estructuración del caso de Rafaela que es muy importante ver cómo es la dinámica de la formación y la relación con la política. En el caso de Rafaela, la estructuración de los procesos formativos vino de la política, no de la universidad. Y instaló un proceso bastante interesante, incluso bastante interesante, de cómo la política instalaba procesos de formación, tomaba y volvía a instalar el proceso de formación, y hacía reflexiones, y volvía y creaba un instituto de capacitación, y volvía y trajo 2 posgrados, y volvía y trajo una diplomatura, y hacía el cuento regional y ahora tiene una maestría. Se ve muy claro el rol de la política y de los procesos de formación en la construcción de capacidades y de desarrollo político. Y por último, lo que aparece ahí es que en territorios intermedios, no me animo a decirlo, en los grandes cordones urbanos, en los territorios intermedios, hay que hacer una reflexión nueva sobre el rol del investigador social. El investigador social en estos territorios no está solamente en la universidad. Es un error de un nivel de soberbia altísimo que no. El investigador social, junto con el actor reflexivo, está en la universidad y en el territorio. Hay investigación social sin el porte metodológico que nosotros creemos que debe tener, que está en el territorio. Y nosotros no tenemos la más pálida idea. Y hay un actor reflexivo en el territorio que necesita la investigación social que, como dice Mario, no llegamos. Entonces, si vamos a hablar de investigadores sociales en el territorio, también hay una impronta pedagógica que tiene que ver con la mirada política de lo que queremos. Para nosotros, en el desarrollo territorial, el investigador social es para el cambio. Si investiga en un gabinete y no produce cambio en la realidad, a mí particularmente no me sirve. Y me han acusado de falta de academia,
me han marginado, pero para mí esto es ideológicamente un tema. Son debates, no digo que esto lo hacemos perfecto, pero intentamos hacerlo teniendo en cuenta la temática, el territorio, los actores y la manera de llevar adelante las cosas. En el territorio lo que importa al final es la manera como construimos capacidades. Y eso también me parece importante dentro de los procesos pedagógicos.